Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Em nome da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico e da Sociedade Latino-Americana das sociedades que tenham o trauma ortopédico em sua entidade. Agradecemos a presença de todos, a participação, para mais um debate, mais uma charla com expertos sobre trauma, sobre fratura, para que possamos aqui discutir e rever o que temos de novidade em cada uma dessas situações, para que podemos acá aprender e expandir nossos conhecimentos. Então, para mais essa atividade, com muito gosto, teremos a participação de Dr. Paulo Barbosa, de Brasil, que estará aqui sendo moderador dessa primeira mesa que se discutirá sobre fratura transtrocantérica. E de debatedores teremos de Argentina, Dr. Mariano Codecido, de México, Dr. Ulises Martínez, e de Colômbia, Dr. Maurício Moura, que estarão como debatedores dessa atividade. Então, com muita alegria, peço que Paulo possa compartilhar sua pantalla para que podamos começar a discussão. Graças a todos, boa atividade. Gracias Luis, gracias amigos que están con nosotros, a Mariano, Ulises y Mauricio, México, Colombia y Argentina, y a los participantes que están. Me encanta esta actividad, educación continuada de alto nivel, sin fronteras. Creo que esa es una manera muy importante de nosotros hacemos un network y mantener el nivel de trauma alto en toda la región. Nosotros hoy vamos a hablar un poco de fracturas trocantéricas y vamos a hacer un diálogo, una conversación. ¿Cómo pensamos, cómo hacemos los problemas que nosotros miramos o enfrentamos cuando tratamos estas fracturas? Y siempre hay una manera diferente, hay una visión diferente de esto, es exactamente lo que nosotros vamos a buscar. Entonces, creo que el tópico más importante en la fractura trocantérica hoy es evitar la complicación. ¿Cómo y cuándo utilizar cada una de las técnicas de la reducción? Este es mi conflicto de interés, que no hay nada relacionado a esto. Y ese es el primer caso que nosotros vamos a discutir, que es un paciente de 80 años, es una fractura 31 a 1.3, que tuvo una caída en su residencia. Es un paciente activo, estaba caminando, es una lesión aislada y no hay ningún comprometimiento neurovascular, pero este paciente tiene comorbilidad, que es un Parkinson leviano y un Alzheimer que está empezando, segundo relatorio de la familia, y una hipertensión bajo control. Entonces creo que lo más importante son las comorbilidades y el paciente que es un paciente caminante. Ah, este es en nuestro planeamiento, estos son los tópicos que nosotros vamos a discutir y rápidamente creo que hay un consenso. Esta es una fractura que tiene un diagnóstico directo con la radiografía, con la tomografía. Vamos a discutir cuándo y cuándo no hacer. Es un planeamiento en que nosotros vamos a hacer un tratamiento quirúrgico. La literatura soporta que no hay más situaciones para tratar a estos pacientes en una manera no operatoria, bajo excepciones que van a comprometer la estabilidad del paciente, la salud, y con una incidencia altísima de óbitos y complicaciones en el tratamiento. Entonces, hoy podemos decir que es un consenso. La estabilidad, los principios básicos BAO, la estabilidad es estabilidad relativa. El método es un tutor, que puede ser un tutor extramedular o un tutor intramedular. Creo que hay un consenso que hoy la estabilidad absoluta y otros tipos de fijación son extras más relacionados con fracturas periprotésicas u otro tipo de paciente, pero básicamente lo que nosotros vamos a discutir es estabilidad con un tutor extra o con un tutor intramedular.
en este paciente que nosotros tenemos que tratar, lo pregunto, Mariano, ¿cómo es rápidamente tu planeamiento preoperatorio hasta el momento que usted va a decidir por qué método utilizar y cómo tú vas a poner el paciente en la mesa de operación? Rápidamente, tu secuencia, tu protocolo. Con las imágenes que me mostraste, Paulo, que Sí, el eran señor de frente a un 80 años, perfil sí. muy bueno, hace 80 años. Yo entiendo que este paciente, desde mi planeamiento, procurando una buena preparación quirúrgica, no quiero hablar de más, pero si vamos directo al posicionamiento, yo elijo a este paciente ponerlo en una mesa de tracción como método de reducción, bajo anestesia raquídea, si es posible, para evitar complicaciones de anestesia general y con maniobras de reducción, seguramente cosas del posicionamiento que me ayudan, que son importantes. Si es una fractura inestable, voy a colocar posiblemente un clavo, un tutor interno, como bien decías. Eh, Trato de que el brete, que el sostén pudendo esté bien colocado, que esté el tronco del paciente en aducción para que no me moleste en la colocación del clavo. Algunos eligen posiciones de hemilitotomía, de tijera o que el equipo de rayos entre por el medio. Son todas cosas que tengo que tener en consideración al momento de operar y sobre todo antes de colocar los campos quirúrgicos. Tengo que tener muy buena visualización para el manejo de estos pacientes. Creo que esto es extremadamente importante, algo que ya podemos tener como mensaje a la casa es imágenes. Hay que, Tal cual. el paciente en posición es tener la imagen en el preoperatorio y no en el momento que ya tiene todo preparado para operar, que ya es muy tarde para esto. Ulises, Es que ¿qué es harías como tú otro en este? paciente que ha demorado el patrón. Creo Yo creo, Pablo, al igual que que Mariano, el hecho de analizar muy bien las imágenes, eh, siempre que tengamos la posibilidad de poderlo realizar una tomografía con 3D, para mí sí es muy importante a los 80 años saber con qué stock óseo contamos para poder tener una buena sujeción del tornillo intramedular que vamos a colocar. Y efectivamente, como bien comentan, el hecho de hacer maniobras aún antes de posicionar al paciente para ver de qué forma puedo hacer la abducción, la rotación, que la reducción se pueda lograr de una manera gentil, de una manera más fácil y más sencilla, para que los aditamentos que podamos requerir para sostener la reducción sean lo mínimo agresivos para dejarnos un buen stock de hueso para la buena sujeción del implante que decidamos al final colocar. Acá el país es muy extenso, hay lugares donde no hay mesa de fracturas y entonces tenemos que realizar pues ciertos gestos con mesas de madera, con algo que posicione o incluso en decúbito lateral para poder apreciar bien el cuello y ver si está perfectamente reducido, si está anterior, si está posterior, pero sí, definitivamente creo que esto lo primero es eh, tomarnos el tiempo que tengamos que tomarnos después del bloqueo para ver de qué forma nuestra fractura puede reducir de la forma más gentil. ¿Qué posición tú prefieres? Yo prefiero el decúbito dorsal, me gusta más. Sin embargo, fíjate que aquí nosotros tenemos mucho problema de obesidad. Aquí en México, desafortunadamente, somos el segundo país con obesidad en el continente. Entonces, realmente a veces el decúbito lateral nos expone un poco mejor, hace que el abdomen caiga un poco mejor. Y técnicamente a veces es un poquito más complejo, pero el hecho de ponernos en decúbito dorsal al momento de hacer la apertura o la abducción para la colocación o el inicio del clavo guía, es un poco complicado. Entonces, a veces yo prefiero en decúbito lateral si es que no tengo mesa de fracturas. Si tengo mesa de fracturas, obviamente en posición en decúbito dorsal. Y Mauricio, ¿cómo es tu preparo para, para este paciente? Por ejemplo, dos preguntas. Si este paciente que en general están utilizando anticoagulantes,
que tienen una diabetes, que tienen una presión. ¿Cuál es rápidamente tu protocolo de investigación preoperatoria? ¿Qué maneras tú preparas a este paciente, posición en la mesa, qué método, qué implante va a utilizar para fijarlo? Buenas noches a todos. Eh, Particularmente en este caso, por las comorbilidades del paciente, prefiero tener previamente una tomografía multicorte de la cadera para mirar tanto el compromiso que tenga la pared posterior de ese cuello que puede estar altamente comprometida. Es una fractura inestable. Me gusta tomarles una radiografía completa del fémur para mirar el diámetro que tenga el clavo, el canal y poder definir si a este paciente le va mejor con un implante corto, un cefalomedular corto, o prefiero de una vez estabilizarlo con un clavo cefalomedular largo. Por el stock óseo que parece que tiene el paciente que no es bueno, preferiría un implante que traiga un tornillo antirrotatorio junto con un tornillo deslizante para tener doble fijación proximal. Prefiero ponerlos en posición de tijera sobre una mesa de fracturas. Tengo el privilegio de tener mesa de fractura en los sitios donde trabajo y eso hace que para mí la reducción sea mucho más fácil. Yo no inicio la cirugía hasta que no tenga una, una reducción que me permita tener una fijación confiable y obvio tener una buena preparación preanestésica para tener un paciente estable con unas glicemias normales, que no vaya a llegar anticoagulado, es decir, que tenga 24 horas previo la aplicación de enoxaparina para no enfrentarme con sangrados que no sean fáciles de manejar, a pesar de que no tenemos un vaso importante ahí. A veces cuando uno rompe la fascia lata y va disecando el glúteo puede empezar a sangrar, entonces para evitar esos sangrados y prefiero entrar en tijera para poder hacer una buena AP y una buena lateral con una inclinación de 75 grados lateral. Muy bueno, creo que podemos sacar ya mensajes para casa. Primero, que la posición del paciente en el cúbito supino y de cúbito lateral son excelentes técnicas y ese es un estudio muy interesante. Mire, en 2024, un estudio comparando de cúbito lateral y de cúbito supino y la conclusión es que cualquier de las posiciones tiene resultados iguales. Y cuando miramos toda la posición es preferencia del cirujano. Esto es muy, muy importante. Segundo, es la imagen que es necesario buscar antes de la operación, las maniobras de reducción y el preparo de estos pacientes. Yo quería preguntar a tú, Mariano, dos preguntas que los Ulises y Mauricio hablaron de tomografía computadorizada, que es algo que es un poco más nuevo, platillo, pilón, tobillo, ese es más frecuente. ¿Por qué hacer el átomo proximal del fémur si tú haces? ¿Y cómo maneja el paciente anticoagulado? Los pacientes que tienen Plavix, que tienen Sabana. ¿Cómo es tu protocolo para esto? Perfecto, Pablo. Mi observación en relación a la tomografía prequirúrgica para el planeamiento de las fracturas inestables de cadera, yo entiendo que la tomografía no solo aumenta el costo, sino que aumenta mucho la radiación. Así que partiendo de ese punto, creo que tengo que elegir bien y tener muy buen criterio en a qué pacientes les hago tomografía, a cuáles no. Los estudios dicen que con radiografía frente y perfil buenas, un 94% de las fracturas se pueden planificar perfectamente y que no ha habido cambios en relación a la tomografía realizada. Entonces, realmente solo las pido cuando tengo sospecha de un trazo con extensión a cuello de fémur o con una extensión subtrocantérica, cuando tengo esa sospecha o cuando realmente es un trazo con sospecha de inusual. Por ejemplo, un trazo de tipo coronal, un trazo con explosión de la pared lateral o con explosión del tip trocantérico. Ese tipo de casos bien precisos. No lo hago de rutina, cada cosa que hago tengo que justificarla, así que ese es un poco mi plan en relación a la TAC. Y
el paciente que recibimos habitualmente es como vos decís, es añoso y tiene al menos 2 o 3 comorbilidades y toma medicación previa. Entonces, eh, también partiendo de la base de que la fractura de cadera lateral en un añoso para mí es una urgencia y hago todo para operarla antes de las 48 horas. En el caso de que vengan con antiplaquetarios, que es lo más probable, creo que anestesia nos tiene que procurar preparar al paciente. Entonces, si hago una cirugía con poco sangrado, creo que los beneficios de operar rápido superan a los beneficios de un sangrado. Ahora últimamente estoy usando también ácido tranexámico para las fracturas intertrocantéricas, no solo vía sistémica, sino también lo uso por vía local, o sea, con aplicaciones son 3 gramos de ácido tranexámico en 60 mililitros de solución fisiológica y lo aplico. Nada, hago una cirugía Mesmo gentil. con ese clavo percutáneo. Súper percutáneo. Si utiliza el clavo eh, percutáneo, ¿utiliza igual que tópico del ácido? Eh, es un poquito a demanda, Paulo. Si tengo un paciente que vino con antiagregado, posiblemente lo use si percibo que el sangrado es más grande. El ácido tranexámico tiene muy pocos efectos adversos, así que la verdad que no me preocuparía si lo uso, salvo el costo. Sí. Creo que eso es algo que es otra información. Nosotros hace mucho tiempo que utilizamos un protocolo más agresivo, el paciente anticoagulado, anticoagulación. Lo único que cambiamos es una anestesia general, porque no se puede hacer una punción lumbar. Y estamos con el ácido tranexámico, que las complicaciones de hematoma, todo eso, no son cambios del otro. Mire, son 11 radiografías de fracturas trocantéricas tratadas con clavo. Mauricio, ¿por qué 11 no están reducidas? ¿Por qué 11 complicaciones? Uno puede ser, lo más seguro es que tenemos una inadecuada reducción antes de pasar al dispositivo. Dos, en algunas veo que hay un punto de entrada que puede hacia lateral y no en el punto de ingreso. Eh, Tres, tenemos algunas fijaciones que se hacen muy valgas y otras que se hacen muy varas. Es decir, y pueden estar eligiendo el dispositivo inapropiado. Veo algunas hojas deslizantes que tienen más tendencia a ser un cutted out. Veo tornillos deslizantes que no tienen una buena relación con su TAD. Veo que no hay en la reducción un punto adecuado en las zonas seguras de Cleveland para poder fijar el clavo, que debe ser centro-centro o centro hacia abajo, que son las dos que producen menos riesgos de complicaciones, donde tenemos mejor stock óseo, donde mejor probabilidad hay de fijación. Entonces, el dispositivo, si bien nos ayuda a mantener la fractura, si no hacemos una adecuada reducción, el dispositivo solo no hace el trabajo. El dispositivo se pone y ya, dependiendo de la ubicación nuestra, va a ser el resultado. Entonces podemos decir que todo lo que comentaste son errores del cirujano y no de la fractura. Pues por lo que uno ve, pues es una posición. Utilizaron reducciones inapropiadas y hicieron fijaciones inapropiadas. Y ese es el resultado. ¿Quién hace la reducción de que pone el clavo? No, somos nosotros somos los que Entonces, decidimos el punto de entrada, todo. O sea, creo que es la mensaje, que es la reducción. No interesa si el hueso tiene buena calidad, cuál es la fractura, el paciente si es activo, si no es, si nosotros vamos a utilizar un implante de oro, de titanio, de acero, cómo seguimos la técnica quirúrgica, cuáles componentes cefálicos que vamos a utilizar, tornillo, hoja, espiral. Esto todo en realidad no interesa. Lo que interesa es que todo esto está envasado, está soportado por reducción de la fractura. Se puede tener el clavo más moderno, que si la fractura no es buena, esta base no permite que el implante va a hacer tu trabajo. Y estos son trabajos, mire, son trabajos recientes mostrando que los implantes más modernos no eliminaron
la necesidad de reducción. Y mucho más, la reducción cerrada es mucho más complicada para que podamos hacerlo. Entonces, para saber que la fractura está reducida, por ejemplo, ese es un paciente de 82 años, tiene una fractura 31A2 y esa es la reducción. Ulises, ¿qué parámetros tú utilizas para decir, esta es una buena reducción o esta no es una mala reducción, necesito hacer algo más? Creo que, como comentaba Mauricio, el hecho de que la reducción sea buena de perfil y de frente, que la posición del tornillo sea una posición donde tenga mayor stop óseo para su sujeción y creo que darle mayor estabilidad tal vez con otro tornillo antirrotacional si fuera posible, pero la realidad es que lo que hay que ver es que estos implantes tienen sumamente gruesas sus mechas, sus brocas. Entonces debemos de saber que no Pero debemos de... vamos, Ulises, vamos, no hay implante acá. Esta es la reducción, el residente le envía una fotografía, esta es la reducción que tengo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Mejorar la reducción o simplemente poner el DHS, el clavo, No, placa, lo que quiera? con esas dos imágenes, Paulo, para mí es una muy buena reducción. ¿Qué parámetros utiliza? Lo que es la estabilidad, qué tanto se mantiene la reducción al momento de que el residente me está reduciendo, la mesa fracturaria me está dando esas dos imágenes de reducción. Si el ángulo es bueno, el ángulo cervicodiafisiario es bueno, si el stock óseo de la pared lateral es buena, también puedo ser. Si no, en algunos casos habría que considerar, en mi caso, complementar esto con alguna placa lateral para esto. Entonces, los parámetros de Pero esto reducción, es fijación, esto es ajá, fijación. sí, La pregunta es es, fijación. ¿esta reducción está buena? ¿Qué parámetro utilizamos? Mariano y Mauricio, si quieres comentar igual. Hay tres puntos claves que uno debe tener cuando hace una buena fijación. Uno, un buen TAD. Ese No, TAD, yo quiero, no hay implante. Por ejemplo, lo que nosotros utilizamos es si la pared ya es intermedial una está reducción reconstruida. que debe Esta es quedar una reducción. positiva o neutra, no negativa en AP. Positiva o Esta es lo neutra. que esto. Segundo, es el lateral. Es el contorno anterior y posterior. Necesita estar en línea con la diáfisis. Tercero, Total. el ángulo cérvico diafisario. ¿Cómo saber cuál es el correcto? El otro lado. Pronto. Simples. Y nosotros utilizamos dos parámetros más que aprendemos con la cirugía de cadera, que es de la punta del trocánter hacia una línea hasta el centro de rotación. Esto necesita estar abajo o en el centro de rotación. Si esta línea roja está arriba del centro de rotación, la fractura está en varo. Entonces, eso es lo que esto es lo que nosotros buscamos, las radiografías, y acá está el paciente caminando con 3 meses sin ningún problema por el implante, sí, pero mucho más por la reducción, que es lo que nosotros buscamos. Esto es inaceptable. Mire, la línea electrocante mayor, arriba, esto va a fallar. Entonces le pregunto, Mariano, ¿qué opinas de esta reducción? Sí, opino que el cirujano tuvo algunos errores, cumplió con algunos errores, está en varo Varo. y además está rotada la cabeza por la forma del cuello femoral. Asumo que puede estar rotada la cabeza. Entonces tiene, sí, ¿cuál es el próximo diapositivo que vamos a buscar? Porque el tornillo está en el centro. Yo creo que la Sí, radiografía lateral, Pablo. no, Hoy, creo que el próximo puede ser un cutout. Ujú. ese es el próximo. ¿Qué cambió? Mire que si no tenemos la radiografía anterior, no sabemos, el tornillo ya está un poco más alto y el Sí, sí, próximo, se empezó a romper la pared, también se empezó a romper la pared lateral, ¿no? Porque está haciendo una ruptura de pared lateral. Sí, empezó a fallar la pared Y lateral por la sobrecarga sobre ella.
Sí, la pared lateral con el clavo, en mi opinión, es que no es un problema, porque el clavo es la pared lateral. Pero si está en varo con cualquier implante, esta es la secuencia que tú miraste en el primer radiografía y le dice que iba a Sí, fallar. sí. Y esto es exactamente que los implantes más necesarios nosotros no podemos decir. Entonces, esta es la reducción que hablaba Mauricio, positivo, negativo y neutro. Neutro. La literatura dice que negativo es malo, neutro se puede ser muy bueno y valgo más o menos. Lo que quería decir es cuidado, cuidado, porque esta es una reducción positiva, pero la fractura está en contacto en la parte medial. Si nosotros tenemos una reducción positiva que es la misma, pero no hay contacto en toda la fractura, lo que se va a pasar es que esto se va a bajar. Hay un colapso. Y si la parte más proximal toca primero en el clavo, el resultado final toca ahí y ahí vamos a tener un desplazamiento en varo. ¿Por qué? Porque no hay apoyo medial. Entonces, mucho cuidado porque este positivo ni siempre es tan bueno cuanto se dice en el taller. Muy bien. Ulises, ese es otro paciente que tiene 80 años y llega a tu oficina con esta radiografía 3 semanas postoperatorio y la paciente no tiene ningún dolor. ¿Qué se puede pasar? ¿Qué opinas de la reducción, de la fijación? ¿Cuál es el problema que existe, si existe problema? No, pues como platicábamos ahorita, Pablo, la verdad es que la reducción no existe, no hay una buena reducción. Ya lleva 3 semanas, me imagino que el paciente no se ha movido, porque si el paciente tal vez se hubiera movido, ya hubiéramos tenido cambios en el implante, pero a los 80 años, con ese stock óseo, híjole, y con esa mala reducción, tendría que valorar si lo tendría que hacer otro procedimiento, pero si el paciente está asintomático, yo creo que pediría otras radiografías complementarias, pero tal vez tendría que aguantarlo, pero pues la realidad es que la imagen a mí me deja ver que no hay una reducción adecuada de la fractura y a los 80 necesita movilizarse rápidamente. Y Mauricio, Mariano, ¿qué opinan de cómo sería tu evaluación para este paciente? ¿Y qué se pasa ahí? Pues, pues que sea sintomático, eso puede pasar en muchos abuelos a esta edad. Pueden tener problemas de confusión de manejo del dolor y todo, ¿cierto? Pero obvio, la reducción no es adecuada. No vemos que hay una continuidad adecuada de las corticales. Veo que la cabeza está rotada. Pareciese que es una reducción en valgo, lo que hace que sea inestable. Puede que tenga un apoyo superior, pero no un apoyo inferior. Y tengamos posiblemente en la P una reducción en positivo, pero con una mala contacto entre toda la fractura. Y eso hace que este paciente vaya a fracasar. Posiblemente va a terminar en un cutinado de esa fractura, un colapso de la fractura. Mariano. Yo te agrego, Paulo, que veo con la imagen disponible, ¿no? Por este caso, es una deformidad como en saco posterior, que también no me agrada tanto esa reducción. Veo rotación de vuelta de la espícula anterior del cuello, o sea, reducción totalmente inaceptable, incluso con ese gap fracturario. Obviamente que me gustaría ver otros estudios. Si está así en el perfil, no quiero imaginar cómo está en el frente. No, pero ustedes son los máster y esto a los participantes es algo que hoy me encanta buscar, son las fracturas trocantéricas. ¿Y por qué eso hay el lateral? El AP está muy bueno. Es que esto es, como hablaron todos, es una deformidad rotacional. Mire, si miramos el fragmento distal y hacemos una rotación, esto se pega. Y mire cómo está esta cortical anterior, que para mí es el mejor pronóstico de rotación. Esta es la paciente. Mire, cuando hacemos un TAC, mire la rotación interna del fragmento distal que nosotros podemos mirar en la radiografía en lateral. Entonces, esto es algo que hoy buscamos y este trabajo demuestra que, mire, que compararon dos grupos en la mesa de tracción y la mesa
convencional en decúbito lateral. Mire que la mesa de tracción desde 7 hasta 57 grados de rotación interna en 27 pacientes insignificantes, 5 significantes y 10 excesivos. Pero mire, casi todos tienen desvío en rotación interna. Y lateral, lo mismo, un poco más. Pero esto es algo que nosotros no estamos buscando y no se habla con frecuencia en los papers, en la publicación, es la rotación interna. Y el paciente que va a caminar con rotación interna se cae otra vez. Entonces, es necesario buscar. Entonces, retornamos a nuestro caso, que ustedes van a tratar en decúbito lateral, decúbito supino, y esta es la radiografía que tengo yo de la reducción. Mariano, tú estás en el café en Argentina, un café habano, y los residentes le manda esta radiografía. ¿Sigo con el clavo, doctor? Sí, les pediría que me muestren una imagen de perfil, pero ya Ahí les está. claro, justamente eso quería ver. Creo que hay que utilizar algún mini abordaje accesorio para tratar de manejar de alguna manera el fragmento proximal, porque como vos bien decías recién, la mesa de tracción genera muchas veces mal rotación porque lo que hacemos es mover el fragmento distal, nunca movilizamos el fragmento proximal. Así que cada vez utilizamos más alguna maniobra que puede ser de joystick o alguna otra técnica para tratar de acercar ese fragmento y de manejar la reducción. Eso por un lado. Después, nada más les adelantaría que el punto de entrada es clave en este tipo de fracturas. Sí. Así que Entonces, conocer la rotación, manejar el fragmento proximal y pensar en el punto de entrada. yo era el residente que estaba y por una ligación a Buenos Aires hice exactamente esto. Hacemos un poco más de rotación en la mesa de tracción. Mire, ahora me quedó un poco más contente pronto. Entonces creo que este componente de rotación busco antes de empezar la operación y esta es el final de la radiografía. Entonces, reconocer esto antes de operar, creo que es la mensaje que pasó Mariano. Este es un trabajo que publicó JK y es muy interesante porque hace una línea longitudinal en la diáfisis, otra de la punta del trocánter con 90 grados, y mire que en 77% de la buena reducción, ahí estaba el centro de rotación. Y en lateral, 73% de la buena reducción, el pin debe estar exactamente entre los 2 tercios anteriores y el tercio posterior. Entonces es un parámetro muy interesante de nueva reducción que hacer esto. Y esto es muy bueno con el lado lateral. Entonces, otra vez más, esta es la pirámide de la reducción y en nuestro caso, ahora esta es la radiografía inicial para acordar. Estos son los 3 fragmentos que necesitamos trabajar y yo utilizo la tomografía en casi todos los pacientes o todos y como hablaron Ulises y Mauricio de la pared lateral, yo utilizo clavo en 99.9% de los pacientes. Lo que me justifica es exactamente para hacer el punto ideal para medir la pared lateral hay que hacer tracción y rotación interna, lo que yo no necesito con la tomografía. ¿Por qué? Porque yo consigo manipular las imágenes y saber exactamente sin tracción, sin radiografías en la sala de emergencia, a buscar dónde está la pared lateral. Este tag me encanta porque sabe exactamente el fragmento que tengo que trabajar, que es exactamente el fragmento azul y el fragmento verde. Mauricio, ahora es contigo. El residente le manda esa radiografía a PEI lateral y le pregunta qué tiene que hacer o si está bueno. Nosotros No, tenemos 3 minutos. ahí es cuando uno se pone nervioso, porque, porque ellos ven en la AP una reducción que parecería aceptable, ¿cierto? Uno dice, bueno, si yo miro solo el cuello, pues tengo unos 125 grados, pero tengo una diastasis con la parte distal y tengo un fémur rotado.
que me lo confirma la lateral con un fragmento hacia proximal, hacia anterior. Y eso hace que no tenga una adecuada reducción. Es decir, tenemos una tracción inadecuada con una rotación inadecuada para la fractura. Yo así no los dejo que pasen ningún clavo porque ahí el problema es que hacer como un telescopaje de la fractura, no hay un buen punto de inserción y posiblemente vamos a tener un fracaso en la reducción. Muy bien, Ulises, ¿qué hago yo ahora para mejorar la reducción? Porque Mariano me dice para hacer un joystick en el fragmento, una pinza y un poco más de tracción en el otro lado. ¿Sirve acá? Sí, yo creo que como dices, no, sigo, no siga, espéreme, voy para allá, hago rotación, hago, incluso tal vez tengamos que abrir un poco para poder mejorar la reducción y mantenerla con alguna pinza, con algún clavo transitorio, alguna aguja, Kirchner o algo para que la reducción se mantenga, pero definitivamente con esa reducción no es adecuado ni siquiera empezar el abordaje. Entonces, mire a los participantes la identificación de una mala reducción, los puntos de varo, rotación y, como habló Mariano, del sag posterior. Este es el momento que, pongan DHS, un clavo, ese va a quedar muy bien. No, no va. Entonces, siguiendo la orientación, mire, ese es el fragmento azul, ese es el fragmento verde. Todo le hicieron rotación. La mesa que tengo yo es muy buena, se puede hacer una rotación, pero me encanta hacer percutáneo. Entonces, con una pinza de posterolateral hacia anterior en el fémur. Mire, buscando con esta pinza, roté interno. Entonces, con un poco más de tracción, ya no tengo más los 125 que habló Mauricio. Pero ahora, Ujú. Mariano, ese es el control 2. ¿Qué hacemos? Sirvió mucho la maniobra para desimpactar el SAC, así que eso ya lo tenemos parcialmente controlado. Creo que me gustaría descender un poquito la espícula anterior que se genera con la rotación, así que de vuelta quizás un mini abordaje accesorio y podemos usar o un ball spike o una pinza de coger y tratar de bajar un poquito eso. Y yo creo que muchas de las reducciones que hacemos tenemos que saber mantenerlas porque si no, no nos sirven para nada y sobre todo hay que mantenerlas con elementos que no compitan de nuevo con nuestro implante. Claro, eso es un poco lo que intentaba contar, Paulo. Ahí Entonces, está. tenemos esa reducción, ya estamos usando nuestras dos manos. Necesitamos otras manos para seguir, así que posiblemente reemplacemos esto y tengamos que mantener esta reducción con algo y se pueden usar, son muy útiles los K-wires de 2,7 para tratar de mantener eso, que sea firme, que no compita de nuevo con el ingreso de nuestro clavo. Termina siendo realmente una cirugía muy demandante técnicamente, así que creo que por ahora con esa reducción venimos bien. Mire, para los participantes, muy importante reconocer el problema y lo que habló Mariano no es solamente reducir la fractura, mantener mientras insertamos el clavo, ponemos el DHS. Entonces creo que Mariano, yo creo que podría hacer algo un poco mejor y ahí con la pinza hacer un poco más de tracción y un poco más Uh, de fuerza en la pinza para tener esta reducción. Y ahí esta es mi reducción en lateral. Entonces tengo dos joysticks para manipular. Y ahora, Mauricio, ¿cómo mantener esta reducción para poner el clavo? Estoy en mesa de tracción supino. Sí, estoy en mesa de tracción supino. Uno, puedo utilizar una pinza de puntas grande para mantener esta reducción. Dos, puedo utilizar un clamp de lane. Ahí amplío un poquito más el abordaje sobre donde va a estar la hoja helicoidal o el tornillo deslizante y puedo mantener la reducción. Es decir, yo no inicio
el proceso de fijación si efectivamente la reducción no se mantiene. Porque después de que ingrese el clavo va a ser mucho más difícil reducirlo. Es decir, yo tengo que garantizar que esa reducción la voy a mantener después de que pase mi pinguía y pueda ingresar el clavo y que el clavo no me va ni a diastazar ni el clavo me va a desplazar la fractura. Por eso el punto de ingreso en esa fractura tiene que ser claro, ¿cierto? Máximo 3, 4 milímetros en los 2/3 del trocánter mayor para que ese punto fijo no lo pierda, porque Y un ahí no poco más voy a media. telescopar. Sí, un poco más medida para no perder la entrada. Ese es un Esto, punto fijo clave. esto es extremadamente importante, mantener la reducción. Y como me encanta hacer percutáneo, ahí está. Esta es la tentativa de fijar, pero con el clavo posterior. Y nosotros fijamos, como habló Mariano, con las mechas 2.7, ese es 3.2 para mantener la reducción, pero donde no va el tornillo cefálico. Entonces, esas son las guías para reducción. Entonces, creo que tengo una buena reducción y ahí está para poner el clavo guía. Este es como hacemos, mire, mi hermano sigo con mantener la reducción. Y este es el clavo guía. ¿Qué opina Ulises? Ese es mi guía. Los inferiores, mantener la reducción. El otro es el clavo guía para el tornillo. ¿Qué opinas? Bien. El, no sé, Pablo, si el clavo de reducción esté estorbando un poquitito más para bajar el clavo y mejorar la dirección del clavo guía, porque se me hace que el clavo guía está un poquitito muy cefálico, ¿Muy está un cefálico? poco... ¿Aceptable o no? ah, 80 años, tal vez yo tendría que bajarlo más al calcar para que fuera más aceptable. Creo que esa es la verdad. No aceptar. Y ahí está en lateral. ¿Qué opinas del lateral? La lateral está muy bien, sin embargo, el stop óseo que voy a tener ahí es muy poco, me puede tener un output muy incrementado. Yo preferiría bajar mi clavo guía. Y Creo que ahora, esta es la otra posición. Ahí ya lo modificaste y ahí ya sí. ese clavo me gusta más, está un poquito más dirigido sobre el cal. Y ahora estoy utilizando una otra pinza, que es una mixter, para mantener la cortical en línea con el Reducida, fragmento del sal. Y ahí está la fijación. perfecta. Mire que tengo, en este caso, el centro de rotación de la cabeza. Tengo el cáucar repuesto, Y las plano corticales. anterior y, ups, y ahí está el ángulo cérvico diafisario, el centro de rotación, la línea del topo de grande trocánter está por debajo del centro de rotación, entonces no está en varo. Esto es un problema, mire, en el otro caso para demostrar. Igual, y acá la paciente con 6 semanas, este fragmento que nosotros identificamos en el preoperatorio y la paciente con 1 año de postoperatorio. No consigo mirar ¿dónde está la Z? Ahí está, pronto. Lo que quería terminar era exactamente demostrando que diagnóstico, indicación quirúrgica, estabilidad, método, el implante y posicionamiento, creo que hace un consenso. Esto es preferencia del cirujano, estabilidad relativa, tutor intramedular, pero reducción técnica, esto es la regla universal de tratamiento de la fractura. No interesa el implante más moderno, si nosotros no reducimos la fractura, no va a funcionar. Si no tiene problemas de reducción cerrado, no hay problema. Un abordaje, como habló Mauricio, un abordaje biológica, esto vamos a tener un excelente resultado. Por el tiempo, creo que ya estamos con la mitad del tiempo que se pasó. Gracias, mis amigos Mariano, Mauricio, Ulises, y retorno a Luis Enrique para seguir con las fracturas del cuello. Paulo, gracias. Hay una cuestión en chat
a maioria, duas ou três questões, já lo respondeu ao vivo, mas há uma mais que está ali pendente, na mala redução, se lo põe em descarga de peso ou não, o que pensas e que possa estender aos panelistas? Pues Ah, sí, yo creo que si la reducción no es buena, Luis, no tiene caso acelerar esa falla de la reducción. Yo creo que habría que darle un poco de posibilidad a la biología para que haga algo y pues bueno, pero si no cumple los criterios que ya hemos establecido, creo que sí hay que retardar un poco, no un poco, bastante el apoyo hasta que radiográficamente veamos que todo va bien. Yo difiero un poquito de Ulises en ese punto. Ya está demostrado que los abuelos no van a apoyar parcial o no o van a dejar de apoyar. Generalmente todos tienen problemas con cognitivos, entonces no les va a quedar fácil entender. Es decir, casi que es imposible decirle a un abuelo que no apoye. Es muy complejo. Lo otro, lo que uno se enfrenta cuando no deja que un abuelo apoye, se llama la sarcopenia, la inmovilidad crónica, la postración, es aumentar las comorbilidades de ese abuelo, ¿cierto? Efectivamente, pues la biología a los 80 años falla o va a fallar más probablemente. Y si tenemos una situación compleja que es una fractura de cadera, pues obvio, todos tratamos de generar una no restricción, una restricción del movimiento, pero eso va a ser casi que imposible que el abuelo no camine, ¿cierto? Yo pienso que hay que analizar si es adecuado o no hacer una intervención, si la falla es, es totalmente inaceptable o es mejor entrar y revisar. Ya la discusión sería cuándo entramos y revisamos y cómo revisamos ese caso para un abuelo de la edad de esa. Pero creo que restringir el apoyo a un abuelo es casi que una tarea imposible. No sé qué piensa Mariano. Sí, 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 Mauricio, voy un poquito con la línea de lo que vos estás diciendo. Creo que hay que dejar el esfuerzo máximo en lograr una reducción aceptable porque el paciente lo va a necesitar para empezar a cargar. Y si no empieza a cargar inmediatamente, las complicaciones eh, aumentan. La falta de movilidad, trombosis, necesidad de opioides, demencia y demás. Así que estoy un poco en línea con eso. Perfeito. yo, yo Paulo? creo que el truco es, si usted tiene un paciente que tiene una mala reducción en el postoperatorio inmediato, yo soy agresivo y vamos a reintervenir, porque te acuerdas el caso que Sí, demostré. Mira, Mariano miró el primer radiografía y sabía que iba a fallar. Pero si es un paciente que está con 5 o 6 semanas, es muy importante buscar la radiografía inicial e intermedia, porque se puede mirar si mueve o no. Pero en general estoy con ellos, con Mauricio y Mariano, una intervención para reoperaciones creo que es más benéfico y saludar para el paciente. Perfeito. Graças a todos, graças Paulo, graças a todos os panelistas. E seguimos adelante porque estamos muito adelantados no tempo. Então, gostaríamos agora de passar para a próxima mesa, que é a fratura de coelho, de fêmur. E para isso, convidamos o Dr. Emílio Riveiros, de Colômbia, para que possa ser o moderador. E como panelista, teremos de México, Dr. Gustavo Blanco, Dr. Fabrício Videla, que estará representando-lhe de Argentina, e eu, que estarei como representante de Brasil. Profesor Emilio, por favor. Ok, buenas noches. Vamos a compartir pantalla un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Perfeito. ¿Se está viendo Aguardamos. ahí?
Sí, sí, perfecto. Papi, papá, papi. Ok, por favor, me confirma que estén viendo la imagen. Te Sí, vemos confirmo. perfecto, Emilio. Perfecto, muy bien. Es un placer para mí participar en este evento. Gracias a todos los asistentes. Está bastante concurrida la reunión. Y tenemos, como ustedes ya muy bien lo saben, a unos invitados panelistas para que discutamos estos casos. El doctor Gustavo Sarmiento, el doctor Luis Enrique Penteado y el doctor Danilo Taipe, para que ustedes tengan la libertad de preguntar lo que consideren. Muy bien. Quiero empezar este tema con este caso clínico. Creo que todos hemos estado enfrentados a eventualidades como esta. Este es un paciente de 44 años, un accidente de tránsito, ha sido atropellado en calidad de peatón. Tiene 12 horas de evolución en el cuadro clínico. Esta es la radiografía antero-posterior. Este es un intento de lateral. Como ustedes muy bien saben, tomar una radiografía proyección lateral en estos pacientes no es fácil. Y esta es la imagen de tomografía. Primero quiero saber ustedes qué piensan. Doctor Luis Enrique, ¿qué preocupación se le da a usted en la primera impresión en una fractura como esta en un paciente tan joven? Ok, gracias, Emilio. Mi primera preocupación es que possamos ter uma visão adequada de que tipo de traço de fratura tenha. Nas duas imagens que mostraste, temos a sobreposição da grande tuberosidade de trocante de fêmur, sobrepondo o traço e não temos uma definição muito correta do cisalhamento, de quanto é cisalhante ou não esta fratura, porque me demonstra, ou me parece que há um encurtamento muito grande de fêmur. Então, esse é o primeiro ponto. Imagens radiográficas melhores. Primeiro, também peço sempre que tentamos fazer a radiografia com atração e rotação interna para que possamos ter uma melhor visão do traço de fratura. E o segundo ponto que me pensa é em relação ao tempo, para que possamos ter maior brevidade para levar esse paciente a uma redução e uma fixação mais adequada. Muy bien, sí, señor, completamente de acuerdo. Doctor Danilo, ¿tiene algún otro comentario, por favor? Hola, Emilio, soy Danilo. Fabricio. Estoy en reemplazo de Danilo, que no se pudo conectar hoy. Bueno, Fabricio, bienvenido. Un placer. Gracias. En lo mismo que Luis, estoy en línea con el pensamiento de que me parece a mí que el diagnóstico acá es muy importante. Por eso creo que tener una radiografía con algo más de tracción y rotación es fundamental para ver el ángulo de Powell, que a mí me ayuda mucho a tomar decisiones en cuanto al tipo de fijación, sobre todo que voy a utilizar. Creo que no hay duda de que más allá del desplazamiento de este paciente por su edad, es candidato a la preservación de la cabeza y a hacer una osteosíntesis. Entonces, siguiendo esa línea de la osteosíntesis, en la toma de decisiones necesito el dato de la fuerza cizallante, y eso me lo va a dar el ángulo de Powell. Necesito el dato de la caída posterior de esa cabeza, que eso me lo va a dar la radiografía lateral. Y en mi práctica yo prefiero tener una cross table, que eso sí me da una idea mucho mejor de la caída posterior del cuello. Y lo otro que necesito saber es el grado de conminución que va a tener ese cuello a nivel posterior. Y eso sí hago el diagnóstico con una tomografía, porque también me va a ayudar en la toma de decisiones, sobre todo en la secuencia en la cual voy a hacer y mantener mi fijación. Muy bien, gracias, doctor Fabricio. Doctor Gustavo, ¿siempre tomografía? Sí, siempre tomografía y mucho más en un paciente de esa edad. Siempre tomografía. Fue un mecanismo de alta energía. Un choque con un vehículo es, por supuesto, que una tomografía. Lo que más me preocupa es que lo tengo que fijar como sea. Tener una excelente reducción y fijarlo. Quiero saber si alguno de ustedes le solicitaría a este paciente resonancia o gamografía ósea. No, para nada. Ok, de acuerdo. Entonces, hasta el momento estamos de acuerdo que primero que todo, es una eventualidad bastante seria, difícil de manejar.
Es completamente necesario la toma de la radiografía de descontracción. Creo que es indiscutible, eso nos permite entender mejor el trazo. Y estamos todos completamente de acuerdo para todos los asistentes a este evento que la tomografía es un examen que además de eso también es obligatorio. Entonces acá tenemos los cortes coronales, los cortes axiales y los cortes sagitales. ¿Los están viendo? Sí. Muy bien. Sí. ¿Algún comentario adicional ya con la imagen tomográfica? Pues sí se ve una conminución en el cuello a nivel del cálcar. Eso es importante porque va a ser una reducción mucho más difícil. Claro, eso no nos impide tomar la decisión, ya sea que lo pongamos en mesa de fracturas o en decúbito supino o lateral, lo que nos permita mejor, pero pues hay que fijarlo y si se tiene que abrir, pues, pero la conminución del cálcar es algo bastante importante que por eso en la tomografía es súper indispensable. De hecho, en nuestro protocolo de fracturas del cuello femoral en el Hospital Español, el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, llega el paciente con fractura de cuello femoral y se va directo a la tomografía. Ok. Y quiero mostrar esa diapositiva precisamente porque creo que la discusión nace de estos datos que la mayoría de la literatura nos dan. Las fracturas de cuello femoral, creo, no sé si ustedes están de acuerdo, pero es un problema que no está resuelto. Y básicamente me baso en ese comentario porque tenemos tasas de falla en la fijación de hasta un 40%. Creo que hoy en día una fijación de cualquier tipo de fractura que falle hasta en el 40% es un valor inaceptable. Y ese valor inaceptable quizás sea por todo lo que ustedes han mencionado hasta ahora en la interpretación de las imágenes. La conminución del cuello femoral, la severidad del trazo, la severidad del desplazamiento. Entonces, por eso es tan importante estas discusiones en cuanto a este caso. Este caso o este tipo de fracturas permiten una controversia en muchos aspectos, una controversia en la evaluación inicial, una controversia en el manejo inicial de estos pacientes, en qué tipo de fijación vamos a utilizar. Y quería resaltar eso para continuar con el caso. Muy bien. Entonces, tenemos esta radiografía, tenemos esa tomografía y quiero saber de ustedes, ¿cuántos de ustedes utilizan clasificación para la interpretación de estas imágenes? ¿Y qué clasificación utilizan, doctor Luis Enrique? Estou em linha com o que Fabrício acabou de falar com relação a utilizar a classificação de Pauwels. Me gusta para a fratura de coelho ter uma certeza de qual é o meu grado de cisalhamento. Então, eu utilizo muito a classificação de Pauwels e a classificação anatômica para saber se tenho uma fratura subcapital, meso ou basocervical. Porque se tenho uma subcapital, meso, uma Pauwels 1 ou Pauwels 2, eu utilizo o tornilo. E acredito que é uma fratura mais sensível para redução. Se tenho uma Pauwels 3, se tenho uma basocervical, me gusta muito mais fazê-lo na fixação com um clavo ou com um DHS. Então, por isso me gusta mais ter uma certeza de que a fratura tem um cisalhamento muito grande ou não e a localização de traço onde está a fratura. É o que eu utilizo mais. Fabricio, ¿utilizas alguna otra clasificación aparte de la de Pauwels? No, como dijo Luis Enrique, uso clasificación AO, que eso me va a decir a qué nivel del cuello está la fractura, la de Pauwels, y una medición muy importante, no sé si en este caso es el más indicado, pero sobre todo en esos casos que son un poco más grises, donde cuesta más tomar la decisión, utilizamos el ángulo de Palms, que lo medimos en la radiografía lateral, que eso es para diagnosticar la caída posterior, porque eso también sirve mucho para el pronóstico. Ya sabemos que las fracturas que tienen una caída posterior mayor a 20 grados tienen una tasa de fracaso de la osteosíntesis y de necrosis también mucho más alta. Eso nos sirve no para comunicarse con el paciente, pero de vuelta, creo que en este contexto de los 44 años, aún cuando uno sabe que tiene muchas chances de complicaciones, creo que hay que ir por la fijación igualmente. Bueno, completamente de acuerdo.
Doctor Gustavo, ¿utiliza alguna otra clasificación? ¿O le No, parece importante la clasificación de Garden en este aspecto? no, Garden, Powell's, no es porque sean clasificaciones muy antiguas, sino que simplemente no nos proporcionan más que el grado de desplazamiento, el grado de inestabilidad, por supuesto, por las fuerzas de la balanza, pero como tal, o sea, lo que más actualmente podría ser más útil es la clasificación AO, que ha sido modificada con el paso del tiempo, ahora con las fracturas impactadas de la cabeza, basicervicales, transcervicales, en el base, en la base del cuello, es algo mucho más funcional que estas otras clasificaciones. Por escuela en el censo siempre están, pero para fines de tratamiento y todo, la clasificación AO es la que más utilizamos. Ok, nosotros utilizamos la clasificación de Powells, completamente de acuerdo con ustedes, la utilizamos precisamente para marcar un parámetro en el tipo de fijación que vamos a realizar, como lo dijo el doctor Luis Enrique. Si ponemos fijaciones simples o fijaciones con aumentación como están descritas, y eso depende o tiene un factor importante en el ángulo de cizallamiento, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahí ustedes ven en la diapositiva pues el tipo de clasificación según Powells. Y también nos parece importante mencionar la clasificación de Garden porque quizás va de la mano con lo que ustedes han mencionado, habla del grado de desplazamiento. Y habla del grado de desplazamiento porque no es lo mismo una fractura que haya estado impactada o que no esté tan desplazada a una en la que haya perdido completamente su relación de fragmento proximal y distal. Como ya lo mencionaba el doctor Fabricio, quiero saber ustedes cuáles consideran los factores de mal pronóstico. Doctor Luis Enrique. Bom, o primeiro fator para mim muito importante como malo prognóstico é uma redução inadequada. O que sabemos é que mesmo uma fratura com tempo maior de espera para quirófano, para que possa ser realizada a fixação, mesmo o paciente com alguma outra comorbidade, um paciente que tenha tabagismo, o que temos como parâmetros mais concretos são os pacientes que têm uma má redução ou uma redução inadequada. Isso para nós outros é o fator de pior prognóstico. Esse é o pior ponto. O segundo ponto que nos preocupa muito é, como disse Fabrício, um ponto muito importante para que sabemos como temos de fragmentação na parede posterior. Quanto que se tem de fragmentação e principalmente se permanecemos com uma redução inadequada e com algum grado de angulação posterior. Isso é o próximo ponto de preocupação de malo prognóstico. Isso é um outro ponto. O segundo, o terceiro ponto que penso também é com relação à estabilidade. Que possamos ter uma estabilidade se tornilhos, como disse, clavos, DHS, mas que tenhamos uma estabilidade muito resistente para que possamos impedir que haja uma impacção muito grande desse coelho. O problema de malo prognóstico que vemos também é que a rotação da cabeça com um encurtamento muito grande. Isso é outra preocupação que temos com o malo prognóstico. Fabricio, Gustavo, ¿quieren agregar algún otro factor de mal pronóstico que ustedes consideren? En este caso del paciente de 42 años o en general de fracturas del cuello femoral. En general, de fracturas del cuello femoral. Pues la edad, ¿no? La edad, la calidad del hueso, si presenta osteoporosis, en nuestro medio, acá en Latinoamérica, el mismo retraso de la cirugía y por supuesto el grado de desplazamiento y combinación de la pared posterior y del cálcar. Entre más difícil sea reducir la fractura sin abrirla, mucho más peor es el pronóstico. Eso también está demostrado ya. Bueno, por supuesto, no es lo mismo una fractura como la que ustedes ven ahí, en ese desplazamiento menor pero evidente, versus la otra fractura, que son ambos pacientes jóvenes pero con un desplazamiento severo. Y dentro de la literatura global, creo que eso ya está estandarizado. La severidad del desplazamiento es uno de los factores más importantes en cuanto a pronóstico.
El til posterior, como ustedes lo mencionaron, la cominución del cuello puede generalmente a nivel posterior e indiscutiblemente, como lo comentó el doctor Luis Enrique, la mala reducción. Creo que el factor más relevante en el buen resultado de una fijación es una reducción anatómica y creo que estamos de acuerdo todos en esto. La mala calidad ósea también es un factor que no depende de nosotros. De nosotros depende exclusivamente la reducción y el tipo de fijación que realicemos. Y los colapsos en varo que también van muy de la mano con el grado de desplazamiento. Muy bien, en el planeamiento de estos pacientes, de este paciente, ¿alguno de ustedes utiliza tornillos canulados? En algunas ocasiones sí los utilizamos cuando el medio no permite utilizar algún implante de ángulo fijo. Sí lo utilizamos. Bueno, yo en mi medio sí lo utilizamos. En este paciente, Gustavo. No, en este paciente no es lo adecuado utilizar tornillos canulados, preferiría un implante de ángulo fijo, pero más que nada me importa la reducción, o sea, que quede bien reducido y lo más seguro es que en este caso una reducción cerrada no sea adecuado y tengamos que abrir Okay. Doctor Luis Enrique, los tornillos... permitir una reducción, tal vez una placa de reducción. De aumentación. Sí. Como le disse antes, os tornilhos canulados lo uso, mas minha preferência é tornilhos apenas quando tenho uma fratura muito cerca de cabeça subcapital ou meso, e principalmente as fraturas com paus 1 e 2, em que o cisalhamento não é muito grande. Se sendo diferente disto, procuro ou implante de ângulo fixo, ou em algumas situações tenho usado os clavos de reconstrução, com 2 tornilhos, 6,5, para que possa ter um apoio de fixação mais adequado. Muy bien. Fabricio, cuando utilizas canulados, ¿qué número? ¿2, 3, 4? ¿No tiene importancia? Mira, Emilio, la verdad es que yo prácticamente estoy abandonando los tornillos canulados aislados. Casi nunca los uso, mucho menos en este contexto. Si tuviera que utilizar canulados, seguramente iría por el número de 3. 3 y 4 no han demostrado, 2 de ninguna manera, pero entre 3 y 4 el cuarto tornillo no ha demostrado aportar mucha estabilidad, así que seguiría utilizando los 3 con la configuración clásica del triángulo invertido. Pero te repito, en este caso me parece que es muy importante controlar la fuerza cizallante. Y ahí se abre la idea del ángulo fijo que nombraron los colegas recién. Y en caso de no contar con algún implante de ángulo fijo como el DHS, o bueno, yo acá en el país tengo el sistema de cuello femoral, que es el FNS, que también nos da ángulo fijo. Pero bueno, intentaría hacer el tratamiento clásico, ¿no? Uno cuando tiene que frenar cizallamiento, en general, lo que usamos es una placa. En cualquier situación en la que uno tiene que controlar una fuerza vertical usa una placa y acá no es una locura hacerlo, sobre todo pensando en que creo que nosotros 4 estábamos pensando en que esto no va a reducir cerrado y probablemente tengamos que hacer una reducción abierta, así que en ese contexto yo utilizaría la ventana anterior para poner algo que Bueno, controle las fuerzas ya cizallantes, vamos para allá. probablemente una placa. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Completamente de acuerdo. Creo que los tornillos canulados pueden tener algo de cabida. Es una opinión personal basado en mucha de la literatura que uno encuentra. Y pueden tener algo de protagonismo generalmente en fracturas, como lo mencionó el doctor Luis Enrique Pauwels 1, o en fracturas de pacientes de edad que estén impactadas en valvo. Y aparece la configuración del cuarto tornillo, que es el tornillo Alcálcar, que en algunos artículos lo describen como tornillo de Pauwels, que ayuda a controlar el desplazamiento en varo y el desplazamiento inferior, y esto le otorga un poco más de resistencia a la fijación del cuello femoral en este tipo de fracturas. Y hago esta mención porque pues tenemos bastantes participantes en este evento y creo que sí, en algún momento, Fabricio, también pensé que los tornillos canulados quizás ya no tenían cabida ninguna fractura, pero pienso que en algunos trazos que pueden considerarse de cierta forma estables, entre comillas, podría uno pensar en un tornillo canulado, quizás en pacientes frágiles
que usted pueda hacer una fijación percutánea de una impactación en valgo. Muy bien. Aumentación, como ya usted lo mencionó, aumentación puede ser con el tornillo horizontal. No sé si ustedes manejan otro tipo de aumentación, Luis Enrique. Não. Acá o que utilizo é somente esse parafuso em varo, ou como disse Fabrício, também me gusta muito, me agrada muito a abordagem anterior, para que possamos fazer uma placa de suporte medial, ou uma placa anteromedial, para que tenhamos uma redução melhor. Mas só lo faço com ou na placa anterior, uma placa medial e um tornilho em varo, o tornilho de powers. Não uso outra coisa para aumentação. Gustavo, ¿utiliza aumentación con frecuencia? Cada vez más, cada vez más, no sé si sea, no es moda, pero cada vez más hay fracturas en las cuales consideramos poner aumentación, o sea, ya sea con el tornillo horizontal, es algo, es que los pacientes con una fractura simple, no desplazada, les va bien con cualquier implante, o sea, los tornillos canulados son un excelente implante para eso y preferimos si poner 3 y un cuarto horizontal, sí lo ponemos, y definitivamente cada vez más ponemos placas por abordaje anterior, o sea, para soporte de cálcar es algo que cada vez más hacemos muchísimo más, y eso nos lo ha dado también pues ver que pues, no se pueden reducir con distintas técnicas y en la tomografía confirmamos una combinación del cálcar y definitivamente pues ya entramos para hacer el abordaje anterior y poner la placa anterior. Ok, muy bien. Por supuesto, literatura suficiente que soporta la aumentación, que la recomienda principalmente en trazos de mayor cizallamiento como los Powells 3, que es lo que ustedes han estado mencionando durante todo este tiempo, y compromisos o conminución severa del cuello, lo cual también le genera una posibilidad de colapso mayor. Hay bastantes estudios donde se compara la resistencia de los diferentes elementos que utilizamos para la fijación, ya sea placa, tornillo placa como el DHS, como el FNS, como el Conquest, o tornillos canulados, como lo mencionó Fabricio, un trípode invertido, que es como generalmente uno los usaba con más frecuencia. Y evidentemente, pues no hay que hacer un estudio para demostrar que esto aumenta la resistencia. Pero comparto completamente el comentario de que uno debería controlar el cizallamiento, idealmente con una placa en el punto de mayor conflicto, que es en la zona del cálcar. Muy bien. Sistemas placa-tornillo, ¿cuáles prefieren utilizar o con cuáles están más familiarizados? Mauricio. Yo estoy virando mi práctica al uso del FNS simplemente porque es un poco más percutáneo que el DHS y un poco más sencilla la colocación, más rápido, pero en cuanto a la mecánica creo que son muy parecidos y podría usar DHS o FNS. El FNS lo prefiero simplemente por esto que te comentaba, que es más percutáneo, uso menos rayos, es más sencillo. Luis Enrique, ¿qué elemento utiliza? Gostaria de usar FNS, mas não lo tenho acá em Brasil. Em minha região não lo utilizamos. Então, sigo utilizando o DHS, que é o que tenho em minha prática. E, como havia falado, eu utilizo algumas vezes o clavo com recon, uma angulação de 10 graus, o clavo de reconstrução, e com 2 tornilhos para fixação pelo clavo. Muy bien, Gustavo. DH se utiliza mucho allá. Muchísimo, de hecho es algo bastante controversial porque históricamente es el implante de elección en muchas instituciones públicas y privadas por lo mismo, pero pues en las fracturas del cuello femoral desplazadas con conminución, si ya lograste una adecuada reducción, pusiste tu placa en el cálcar, le pones un DHS, le pones un FNS, o sea, no importa, o sea, los resultados son bastante buenos, son implantes de ángulo fijo que funcionan bastante bien, están demostrados una mejoría en comparación con unos tornillos canulados. Sin embargo, la mayoría de las veces solamente tenemos DHS, FNS sí tenemos, y
En lo personal es más fácil poner un DHS, es algo rapidísimo, pero en el FNRC también funciona bastante bien y sí lo tenemos y sí lo utilizamos. Aprovecho lo que usted acaba de mencionar, Gustavo, y es que ustedes están muy familiarizados con el DHS. Nosotros también utilizamos mucho DHS para el manejo de las fracturas intertrocantéricas, principalmente estables. Hoy en día lo utilizamos muy de forma convencional para las fracturas intracapsulares. Pero cada vez más hay menos entrenamiento en el uso de este dispositivo porque ha sido relegado de cierta forma por el clavo cefalomedular en el manejo de las fracturas intertrocantéricas. Y eso, de cierta forma, hace que perdamos o que se pierda en la formación de nuestros nuevos ortopedistas ese desarrollo de la técnica quirúrgica para el DHS, y en el manejo de las fracturas intracapsulares es primordial una buena técnica para tener un buen resultado. Entonces vale siempre la pena que mencionemos que el DHS es un dispositivo que realmente sigue vigente y que vamos a seguir utilizando. Muy bien, aumentación ya hablamos. Y quisiera saber quién de ustedes utilizaría un clavo cefalomedular en una fractura intracapsular. Mauricio. Yo creo que hace mucho sentido, Emilio, usar un clavo cefalomedular porque, como siempre, ¿no? Nunca hay que olvidarse de los principios de osteosíntesis y qué necesita cada fractura. Y a mí me parece que en este contexto uno necesita dos cosas, básicamente. Lo primero es compresión y lo segundo es ángulo fijo. Y el clavo cefalomedular me da la posibilidad de hacer las dos cosas. Del vamos no lo usaría aislado, de vuelta. Me parece que controlar la rotación del cuello cuando uno está colocando el tornillo cefálico es muy importante. Por lo tanto, lo asociaría a un tornillo canulado antirrotatorio probablemente. Pero desde el punto de vista biomecánico, me parece que hace mucho sentido utilizar un clavo. ¿Cuál sería el problema del clavo, doctor Luis Enrique? Eu acredito que o clavo, não vejo grande problema para usar, como disse Fabrício, também me gusta muito o clavo. No céfalo medular, a questão que temos é que o que entendo como clavo é a dificuldade de controle rotacional. É o que eu vejo, como o Fabrício também comentou. Não vejo outro problema do uso do céfalo medular. Por isso tenho a preferência de uso de haste recon. Por isso utilizo os dois tornilhos com fixação e com estabilidade adequada. Mas a céfalo medular, o PFN regular, ele pode ser utilizado, mas necessita algum outro tornillo para controle de rotação. Muy bien. Gustavo, ¿cuándo definitivamente usted dice reemplazo articular? Reemplazo articular, prácticamente adultos mayores, adultos mayores es que también en malas condiciones, llámese paciente de 75 años, deambula solamente para comer o para ir al baño, una fractura muy desplazada, con minuta, que el pronóstico no es muy bueno. Definitivamente en estos pacientes está demostrado que una hemiartroplastía bipolar funciona bastante bien. Si el paciente es un paciente más activo, igual tiene es bastante activo, pero la fractura tiene una conminución muy importante, está desplazada, definitivamente que un implante de ángulo fijo o tornillos no va a ser la mejor elección, porque lo que queremos es que este paciente, pues, independientemente de lo que le pongamos, es ponerlo a caminar inmediatamente y evitar un fallo en un paciente con comorbilidades y todo. La artroplastia en ese tipo de pacientes es lo ideal. Si tiene poca demanda, una hemiartroplastia bipolar. Si tiene alta demanda, una prótesis total. Mauricio, ¿tiene algún parámetro radiológico? Señor, ¿Gustavo iba a decir algo? Sí, en cuanto al clavo cefalomedular en fracturas del cuello femoral, o sea, que hemos hecho revisiones, solamente que el paciente tenga una fractura diafisaria de fémur y tengamos una fractura del cuello femoral que haya pasado inadvertido, que hayamos diagnosticado ya sea por tomografía o por resonancia, lo utilizamos, pero de rutina el utilizar un clavo cefalomedular para una fractura que sea estable o inestable del cuello femoral, no,
Pienso que es un poco más exigente, en cuanto a técnica quirúrgica, es más exigente el uso del clavo cefalomodular para la fijación del cuello, pero comparto el comentario de ustedes, también es el dispositivo ideal, pero no es tan fácil de lograr las reducciones que queremos. Fabricio, ¿utiliza algún o tiene algún parámetro radiológico para determinar qué paciente usted prefiere llevar a reemplazo articular? No, la verdad es que no, Emilio, porque incluso en fracturas donde hay, bueno, todos los factores adversos que se vienen nombrando, eh, aún así nosotros empujamos hacia el lado de la osteosíntesis. Creo que lo que manda en la toma de decisión es la demanda funcional de los pacientes, no solo la edad, ¿no? Porque tenemos un rango de pacientes grises en un rango de edades muy gris, ¿no? Que está entre, no sé, los 50, 60 años, que son como muy activos y esos son los que representan el desafío en la toma de decisiones. Ahí yo trato de involucrar mucho al paciente para que conozca sus opciones y la realidad es que me ayuda a tomar la decisión de ir por un reemplazo o no. Creo que en el paciente que es fisiológicamente muy joven, muy activo, no hay dudas. Prefiero fracasar en el intento de preservación de la cabeza que ir directamente a un reemplazo. Ahora, sí reconozco que cada vez tenemos un rango de pacientes de estos grises que son fisiológicamente muy jóvenes y quizás de una edad un poco más avanzada. Pero no tengo una guía práctica como para decirte qué cosas me hacen tomar la decisión. Muy bien. ¿Cuándo fijarlo? ¿Importa el tiempo de evolución, doctor Luis Enrique? Sim, importa o tempo, preferência é quanto mais breve, quanto mais rápido conseguisse fixá-lo, melhor. Isso, o tempo é uma arma contra você. Então, isso é muito importante que consiga, tão logo possível, fazer a fixação. Só para um comentário que me chamou a atenção, estou em linha com o que disse Fabrício sobre parâmetros para reemplaço de cadeira após uma fratura como esta, mas me preocupou este ano, estava no congresso de OTA em Phoenix, Estados Unidos, e se falou muito sobre um novo termo, traumaplastia. Se falou muito sobre traumaplastia. Então, tem muitos critérios que estão sendo debatidos, tem muitos critérios da necessidade de reemplaço mais precoce. Então, isso para mim é uma coisa muito nova também, não tinha esse conhecimento, mas fiquei surpreso em OTA sobre esse termo, traumaplastia. E estão falando muito em realizar reemplaço mais precoce, indicações iniciais também isso. Para mim não me agrada muito, estou como Fabrício, um paciente esse jovem como este, pessoas abaixo de 50 anos, lo procuro sempre fazer a fixação, mesmo que tenha um grado de risco de falha, prefiro fazer e ter um comprometimento, mas tentar na fixação. E aqui isso é importante. Quanto mais rápido a ser, menor as chances de falha. ¿Es una urgencia, Fabricio? ¿Usted lo considera una urgencia? ¿Debería fijarlo en las primeras 6 horas o 12 horas? ¿O Mira, cuánto tiempo podría permitirlo? es una urgencia relativa porque claramente creo que no hay que entrar a las 3 de la mañana a hacer esto, ¿no? A mí me parece que es mucho más importante todo lo que se viene hablando hasta ahora, tomar buenas decisiones, hacer una buena reducción, etcétera, etcétera, que el tiempo. Por supuesto que esto no debería extenderse mucho, ¿no? Debería ser el primer procedimiento de la mañana, pero entiendo que sí, que el tiempo importa, pero no creo que sea algo como para entrar a operar de noche o con un equipo que no tenga el entrenamiento suficiente. Me parece que la mejor chance de este paciente es con un equipo que pueda hacer un buen trabajo, más que hacerlo a un horario inadecuado. Gustavo, ¿tiene algún límite de tiempo para la No, fijación? bueno, pues es que esto a final de cuentas es una fractura de cadera, ¿no? Si nos queremos ir a las best practice, pues lo ideal sería hacerlo dentro de las primeras 24 horas. Pero no solamente por el riesgo de necrosis vascular, sino por el riesgo de complicaciones, la morbilidad que aumenta, ¿no? La neumonía, infección, que
que está demostrado que, que después de 24 horas, hay otros estudios que después de 48 horas, que aumenta la morbilidad del paciente. Pero lo más importante es tener que durante ese tiempo, 24, 48 horas, tengas todo, una tomografía, que el paciente tenga los estudios realizados. Cada vez es más fácil operar un paciente con fractura de cadera. Existen las guías de anestesiología para los pacientes con fracturas de cadera y cada vez hay menos impedimentos para poder operar al paciente un poco temprano, independientemente de si están o no están con heparina. Cada vez es más fácil operar un paciente con fractura de cadera entre menos tiempo, en menor tiempo posible. Bueno, muy bien. La literatura realmente no es contundente en declararlo como una urgencia que deba manejarse las primeras 12 horas, como se habló inicialmente durante mucho tiempo en la mayoría de artículos. Y hay varios estudios, revisiones sistémicas, metaanálisis que comparan el tiempo de fijación y no han demostrado realmente ninguna diferencia en la incidencia de necrosis avascular o de no unión. Lo más relevante, como ustedes lo mencionaron al principio, es la calidad de la reducción. Y comparto con ustedes el comentario, Fabricio, lo manejamos igual, no es una urgencia para pasar en la noche, no es una urgencia para pasar en la madrugada. La capsulotomía tampoco se considera una medida de salvamento. Entonces, idealmente por personal entrenado, por personal idóneo para el manejo de este tipo de fijaciones. Muy bien, reducción abierta siempre, Luis Enrique. Não. A redução la tento sempre cerrada, não lo tento sempre numa manobra ou duas, a ser de uma maneira que lo consiga a redução. Se lo consigo bem, se me agrada a qualidade de redução, lo faço cerrada. Se não lo consigo a redução que me agrada, aí lo faço aberta. Aí lo atento aberto. Não fico fazendo muitas manobras cerradas. La posição, tração, utilizo muito mesa de tração e com isso faço algumas manobras e como algum ponta-bola, algum implante, alguma pinça para alguma melhora de redução e se não lo consigo, lo abro sempre. Fabricio, ¿reducción cerrada tiene alguna cabida o siempre abierta? No, no, totalmente de acuerdo con Luis Enrique. Creo que hay algo intermedio, ¿no? Que son todas las maniobras percutáneas de las que disponemos como para manipular el segmento cefálico, que suele ser el más problemático. Sí hay una realidad que es cuando hay conminución es muy difícil tener un parámetro, ¿no? De cuándo la reducción es buena, pero es una escalera, ¿no? Creo que uno empieza cerrado, todos hacemos algún intento de algo cerrado y después pasamos a lo percutáneo, por lo menos en mi práctica. Creo que acá los joysticks, sobre todo los clavos de Kirchner roscados, son muy útiles para controlar las fuerzas deformantes y son una herramienta para no tener que abrir el foco de fractura completamente. Ahora, distinto es si yo ya voy con la decisión tomada, por ejemplo, de poner una placa en el cálcar, porque creo que eso mecánicamente va a ser beneficioso para el trazo, bueno, ahí directamente vamos a la reducción abierta. Esa es mi siguiente pregunta y para darle un poquito de celeridad al caso, esta es la imagen del intensificador de imágenes. Ustedes pueden ver, estamos de acuerdo que es un trazo completamente cizallante. Ya voy a ver el conferencia. La proyección lateral. Y la siguiente pregunta era precisamente acorde a su comentario, Fabricio, ¿utilizan mesa de tracción o mesa convencional? Pensando principalmente en que si ustedes van a hacer aumentación, quiero saber cómo hacen la aumentación con placas si tienen el paciente con mesa de tracción. Yo no uso mesa ¿O de cuál es tracción el en este orden? caso. Ok. Gustavo, Uso- ¿mesa de tracción o mesa convencional? Sí, sí utilizamos mesa de fracturas, sí utilizo mesa de fracturas, principalmente para los trazos estables. Es lo más importante. Ahora, si tengo un trazo inestable, sí intento hacerlo con mesa de fracturas, pero por lo general lo ponemos y la hacemos escuela, lo ponemos en la mesa de fracturas, tratamos de reducirlo y hacemos maniobras, pero cuando hay una demasiada conminución, vamos, lo ponemos en decúbito supino y abordamos el paciente y ya nos vamos directo al abordaje para realizar la reducción. Luis Enrique siempre intenta primero con mesa de tracción. Sim,
Sempre tento com mesa de tração. Tenho uma. Acredito que a boa parte das fraturas, quando simples, consigo uma boa redução com mesa de tração. E se me proponho uma placa medial, se uma redução com instabilidade medial, eu utilizo sempre na mesa de tração também, da mesma forma, faço na abordagem anterior direta, e mesmo com a tração, consigo fazer uma rotação na membro inferior, mas acredito que a mesa me dá uma visão mais adequada do perfil para que a gente tenha uma redução lateral. Mas sempre utilizo a mesa de tração. Muy bien, nosotros teníamos previsto hacer una aumentación en este caso, decidimos no utilizar mesa de tracción y precisamente teniendo en cuenta lo que comentaba Fabricio, no nos permite la manipulación de la extremidad para posicionar placas, entonces posicionamos el paciente en hemilitotomía para hacer una proyección lateral y esta es la forma en que lo hacemos. Hacemos una evaluación en el intensificador de imágenes y acá ya empezamos a pasar unas agujas que solamente llegan al fragmento proximal y hacemos un abordaje de Smith-Petersen para la reducción de estos trazos. Doctor Luis Enrique, ¿utiliza algún abordaje diferente? ¿Utiliza un Watson-Jones? ¿Utiliza un abordaje lateral? ¿O utiliza abordaje de Smith-Petersen? Não. Uma fratura como esta que está demonstrando, uma fratura mais meso ou subcapital, utilizo Smith-Petersen, ou a abordagem só, o segmento distal, que é a abordagem do Hueter. Mas se tem uma fratura mais basocervical, aí prefiro fazer Watson-Jones. Quando a fratura é mais B3, com mais basocervical, prefiro a abordagem de Watson-Jones. Mas esta cá, como demonstraste, o braço inferior de Smith-Petersen é suficiente. De acuerdo, el Watson-Jones le permite a uno manipular, creo que la fractura más basicervical o más próxima a la cresta, pero quizás querer ir un poco más transcervical o subcapital es mucho más complejo desde la vista lateral. Fabricio, ¿algún comentario con el abordaje? Lo mismo que Luis Enrique. Gustavo. No, estoy totalmente de acuerdo. Ahí tengo compañeros cirujanos de artroplastía más expertos de que han entrado conmigo y han hecho este abordaje bikini en alguna otra ocasión. Sin embargo, no, o sea, es prácticamente para realizar la reducción, pero un abordaje de Smith-Petersen es perfecto para este tipo de, mucho más para esta fractura tan proximal. Bueno, el bikini es el mismo Smith-Petersen, pero con un cambio en la longitud de la incisión. Es una incisión que va por las líneas de tensión, pero creo que es complicarse un poco si uno tiene que hacer algo de extensión. Muy bien, una vez logramos la reducción, como ustedes ven acá en esta fotografía del abordaje, completamos el paso de las agujas que nos van a sostener el fragmento proximal y creemos que en esta proyección podemos considerarla reducida. Vamos a pasar un dispositivo tornillo placa, pasamos el tornillo y las guías para el tornillo superior. ¿En qué momento pone la placa de aumentación, Fabricio? ¿Antes o después? Mi secuencia es muy parecida a la tuya, Emilio. Yo dejo las clavijas también en el segmento proximal, pero en este contexto siempre pongo primero un tornillo antirrotatorio, que generalmente lo pongo en la parte superior del cuello y en la parte anterior, porque ese tornillo no solo es antirrotatorio, sino que también me da la posibilidad de comprimir la cortical anterior, que es la única cortical sana, y también me da la posibilidad de valguizar ligeramente la fractura por su posición superior. Después de eso pongo el tornillo del DHS y la placa, y como último paso pongo la placa del cálcar porque es simplemente con una función de anticizamiento. Luis Enrique. Sigo la mesma maneira que Fabrício. Os mesmos passos, primeiro antirrotatório, parafuso, tornilho de DHS e, por último, sempre a placa medial. La mesma forma. Gustavo, ¿algún comentario? No, en ese trazo tan proximal, ¿sí estabas pensando poner una placa en el cálcar? No, en esa no. ¿Sí? Sí, para allá vamos. Y precisamente quería preguntarles a ustedes. Bueno, tú tienes que saber que a veces cuando el trazo es más distal, con un cizallamiento importante, con una inestabilidad importante en la misma placa,
Yo en esos casos sí coloco primero la placa, ya sea una placa una placa tercio de caña 2.7 o 3.5 sin problema, y eso me ayuda a mantener la reducción junto con con las agujas. Y en los pasos sí primero el tornillo del DHS, el antirrotacional arriba, complementamos lo que es la placa y ponemos al último la placa del DHS. Muy bien. Ese es el resultado tras la fijación con el DHS y se pone un tornillo horizontal al cálcar y posteriormente ponemos una placa de soporte en el cálcar. ¿Qué opinión tienen de este tipo de fijación, Luis Enrique? Tranquilo, me agrada, uma redução muito boa, parâmetros de redução de acordo, ângulo certo para o diafisário, perfil lateral está bem. Parece ser um fragmento na parede posterior, acredito que há alguma rotação, mas está perto da placa de suporte medial, então não tem uma proteção para isto. Mas a fixação me agrada com relação ao tornilho antirrotatório, DHS e a placa medial. Talvez o parafuso horizontal não o colocaria, preferia apenas a placa medial. Muy bien. Fabricio. No, creo que tenés un resultado muy bueno. Muy bueno, me gusta mucho la idea de la placa medial porque además de todo lo que venimos hablando, hay un punto importante en esto, que es que el éxito de esta fractura no es solamente la consolidación, sino la consolidación y la restitución de la anatomía. O sea, porque si estos pacientes pierden offset, que es algo muy frecuente en este contexto, la función es muy mala. Y creo que ahí la placa medial cobra mucho sentido porque es una ayuda muy importante para tratar de frenar este colapso, sobre todo en presencia de conminución. Gustavo. A mí me encanta, es una fijación excelente, un implante de ángulo fijo, una placa medial para el cálcar, un tornillo antirrotatorio y un tornillo horizontal, está súper bien. Como decía, antiguamente, mientras consolidara la fractura, eso se consideraba un buen resultado, pero un paciente que cojea, que camina con bastón, que tiene una discrepancia en la longitud de las extremidades y que le duele, no es un buen resultado. Lo que el comentario anterior fue excelente. Definitivamente en este paciente le restituimos la longitud del cuello, la longitud de la extremidad, prevenimos un colapso en varo con los implantes adecuados y este paciente, si todo va como esperamos, no hace una necrosis vascular y todo, le va a ir bastante bien. Hay bastante literatura actualmente con referencia al uso. Esto se ha puesto muy de moda, el uso de las placas intracapsulares y de soporte en el cálcar, y hay literatura con respecto al pinzamiento secundario a dispositivo implantado. ¿Le ha sucedido alguna vez, doctor Luis Enrique? ¿Ha tenido conflicto mecánico en el movimiento por las placas intracapsulares? Algumas vezes com implantes maiores. Acredito que, como usasse implante 2.7, utilizamos cada vez mais implantes menores como este. Uma vez com a placa terçodecana de 3.5, já lo tive impacto, já tive que remover para poder melhorar a situação. Mas foram placas que busquei uma colocação muito alta na cabeça, então isso trouxe também acredito que uma fixação muito longa, muito grande, uma placa que não necessitaria ser tão larga como eu coloquei. Mas sim, já tive, e depois disso tenho colocado as placas de menor perfil, 2.7 é que lá procuro usar mais. De acuerdo, tuvimos un caso parecido cuando utilizábamos placa tercio de caña, paciente con pinzamiento y lesión labral secundario de pinzamiento. Entonces, la recomendación es no utilizar placas tan altas porque genera un pinzamiento en flexión. ¿Fabricio y Gustavo han tenido algún caso similar? No, por suerte no. No, he tenido necrosis, definitivamente, pero
Hablando así de pinzamiento como tal, no. Creo que las placas de minifragmentos son una herramienta que hoy en día la utilizamos en muchos casos, no solamente en la cadera, se utiliza creo que en fracturas de pelvis, fracturas de húmero, fracturas de cualquier hueso. El minifragmento nos ayuda a simplificar los trazos. Y en este caso ya lo voy a pasar un poco más rápido en aras del tiempo, donde ustedes alcanzan a ver una conminución muy severa de la parte anterior, bastante severa, con un defecto que seguramente va a favorecer un colapso anterior. Y en estos casos, como decía Fabricio, quizás una herramienta útil es posicionar primero un tornillo posterior para contrarrestar ese colapso. No sé si estén de acuerdo en esa fijación con tornillo en la parte más posterior para contrarrestar, o utilizar una placa como estas para soportar el colapso y darle algo más de estabilidad. Esta es la zona de la conminución cervical anterior. Colocamos una placa anterior, colocamos una placa medial para soportar aparte de eso el cizallamiento y logramos posicionar finalmente un DHS con las dos placas de aumentación. Muy bien, yo creo que ya estamos sobre el tiempo. No sé si tengan algún comentario, doctor Luis Enrique. Não, não. O único comentário é esse, me agrada esse tipo de placa como uma placa de redução. Doctor Fabricio. Divino, beleza. Doctor Gustavo, ¿algún comentario? A mí me encanta. Sí, no sé si tú lo habrás pensado, pero no pensaste, dije, tal vez me podría haber cabido un tornillo arriba del tornillo del DHS. Sí, de acuerdo, de Sí acuerdo. lo Yo creo que a pensaste. veces, sí, pero lo que hablábamos en el caso anterior, No, me quedó perfecto, ¿eh? a veces tenemos mucho implante, a veces nos quedamos cortos. Creo que todavía hay tanta discusión con respecto a este tema porque es un tema, como hablábamos en la introducción, es un tema que no está resuelto. Muchos de nuestros pacientes tenemos una fijación muy bonita en el posoperatorio, pero termina haciendo necrosis avascular. Y pienso que es un tema por resolver. Básicamente, la presentación de estos casos es quizás abrir un poco la mente a todas las posibilidades que tenemos de fijación. Ustedes son personas con mucha experiencia y, por supuesto, todos estos comentarios, todas estas recomendaciones nos suman como enseñanza para algún día lograr de pronto quizás controlar este problema. Veamos por favor las preguntas que pueden haber. ¿Quién me ayuda con esto? Acredito que a pergunta que temos em chat é mini placas em cálculo, acho que foi bastante debatido já. Não há nenhuma pergunta sobre isto. Ok. Algo mais. Bueno, perfecto. No tenemos, acá tenemos en el chat, un segundo. Hay una pregunta de Cristian Rojas de Colombia sobre qué hacemos en fracturas segmentarias. Entiendo que debe ser un cuello asociado a una diáfisis. Gustavo, ¿qué haces en fracturas segmentarias? Dos implantes. Dos Cuello y implantes. diáfisis, dos implantes. Y definitivamente saber escoger el implante del fémur también. Pero dos implantes. Lo mismo, yo tengo una tendencia a tratarlas por separado porque habitualmente, bueno, dependiendo de muchos factores, ¿no? El desplazamiento, la combinación, bueno, todo lo que venimos hablando, pero trato de hacer lo mejor que puedo por cada una de las fracturas. Y creo que lo mejor es una placa para lo proximal, dos implantes, y si es un trazo que no tiene desplazamiento, que es sencillo, probablemente utilice uno solo. Luis Enrique. Lo mesmo. Eu procuro sempre tratar cada fratura de sua parte necessária. Então, normalmente, dos implantes. Completamente de acuerdo. Yo creo que ese es un tema también que se discute ampliamente y creo que manejar dos fracturas con un solo implante puede ser una equivocación. Seguramente hay personas mucho más hábiles que otras, pero yo prefiero también utilizar dos implantes
asegurar la reducción anatómica, como estábamos hablando, la reducción anatómica del trazo intracapsular, y posterior a esto, pues utilizar el segundo implante para la fijación de la fractura diaficiaria. ¿Alguna otra pregunta? Emilio, Placas en el cálcar, ya lo hablamos. Gustavo, señor. Digo, supongo que ustedes tal vez se están dando cuenta más de esto igual que nosotros. Fracturas, pacientes jóvenes, fracturas diafisarias de fémur de alta energía, fractura del cuello femoral no desplazada. En estos casos, Importantísimo, importantísimo. La asociación de fracturas diaficiarias con fracturas del cuello femoral son muy altas, generalmente paciente joven con trauma de alta energía. Protocolo en nuestra institución: paciente con fractura diaficiaria de alta energía lleva radiografía de fémur, radiografía de caderas y muchas veces tomografía de la cadera también. Sí. y resonancia No sé. como chip route. No lo utilizamos. Doctor Luis Enrique, ¿usted qué protocolo tiene en su institución? Lo mismo que usted, radiografías y tomografías. Resonancia nunca, solo tomografía. Fabricio. Resonancia nunca, sumada a la tomo y la radiografía, el test intraoperatorio. Después de la fijación con el clavo, estrés del cuello a ver si aparece algo, pero no hago resonancia de rutina. Perfecto. Bueno, creo que hemos concluido este evento. Muchas gracias, doctor Luis Enrique, muchas gracias, doctor Fabricio, doctor Gustavo, mil gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos por la participación y gracias por acompañarnos en este evento. Buenas noches. Gracias a ustedes. Seguimos Gracias, participando gracias. en Latinoamérica y que podamos ter más eventos como ese. ¿Está bien? Un Gracias. gran Muchas saludo gracias. y un honor compartir. Saludos. Nada más.